Transmitiendo desde las estrellas. Ruta Panamericana, reviviendo los 80. Reviviendo los 80. Los podcasts. Ruta Panamericana. Muy buenas noches en esta nueva edición de Ruta Panamericana, y el día de hoy tenemos un invitado bastante especial. Tuvimos la suerte de compartir con él cabina en Radio Panamericana en los 101.1 de la FM en aquellos años 80. Nos referimos a nuestro gran invitado de esta noche, Johnny López, Juan Miguel López Cancino, más conocido como Johnny López, con una amplia carrera que vamos a conversar justamente el día de hoy, esta noche, de todo ello. Y bueno, estamos ahora para conversar también y darle la bienvenida tanto a Jan Quesada, Iván Bartolo, Ricardo Claros y también a César Abril. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? Buenas noches con todo el Perú que nos está escuchando. Muchas gracias. Buenas noches con el Perú entero que nos está escuchando, nos está viendo. Saludos a todos. Y bueno, en un programa más donde vamos a recordar buenos momentos con Johnny López. Y bueno, también vamos a conversar un poco de nosotros, de nuestras experiencias en Radio Panamericana, ¿verdad? Adelante, Ricardo. Bueno, Hola. mientras Ricardo se va listando, estamos ya con Iván Bartolo. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bueno, nuevamente aquí por Ruta Panamericana. Contento de reintegrarme después de un buen tiempo. Bueno, hemos tenido unos pequeños males, ya estamos saliendo de esto. Y para conversar con uno de los grandes maestros de ceremonia de los 80, los 90, gran DJ, gran amigo, como es Juan Miguel López Cancino, más conocido como Johnny López. Ahora sí, escuchamos a Ricardo. Ricardo, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal, gente de Ruta Panamericana? Bien. Aquí estamos para, como ya lo dijeron los chicos, conversar con un gran personaje de la radio como es Juan Miguel López Cancino. Y vamos a ver, esto tiene una hora de duración, pero creo que nos va a faltar tiempo para tantas anécdotas y tantas experiencias que tiene el maestro Johnny López, porque lo considero así. César, ¿cómo estás? Desde New York. ¿Cómo está, Ricardo? Muy buenas noches. Grato volver a reencontrarnos nuevamente por este medio y poder conversar sobre lo que tanto nos gusta, la vida radial, la música y de los personajes que hicieron los 80 una época dorada de la radio y de la música y del rock. Como todos ustedes han mencionado, hemos tenido la suerte de poder que Johnny nos acepte una invitación para poder estar con nosotros. Sabemos que tiene muchas actividades desarrollando cada día y no es fácil conseguir un poco de tiempo con él, pero esperemos que yo creo que van a disfrutar mucho de Johnny, de todo lo que él conoce, lo que significa para la radio, para la comunicación, para el pop, para el rock peruano. Nada más, tú sabes, ya creo que ya tenemos a nuestro invitado con nosotros. Adelante, Gastón. Bueno, sí, antes de empezar y contactando ya con Johnny, a ver si podemos recordar aquel jingle que identificaba cuando empezaba el programa Johnny López, ¿no? Su jingle, que justamente me encargaba yo de ponerlo, porque terminaba mi programa, que era Pasos y Besos, y luego ingresaba el programa de Johnny López 7%. Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos, verlos, saber que están bien.
los iba siguiendo, entraba tu llamada y no podía responderte porque estábamos entre dos posibilidades de salir. Una con mi laptop que está de emergencia y otra con los equipos de Peruana Radio, con los que estamos, con la cámara que estamos en este momento y que recién estábamos ingresando. Por eso era un enganche de unos minutos más. Pero aquí estoy, feliz de la vida de conversar con ustedes. Qué bueno verlos a todos. Bueno, César, ¿qué podemos recordar del programa 7x7, Johnny López? Oh, bueno, tenemos mucho para conversar de Johnny. Johnny es uno de los DJs que llegó a Panamericana en un momento de su mayor esplendor como comunicador y que ayudó mucho en conseguir los objetivos que teníamos en la radio, de mantener el liderazgo, tener lo que a la gente, a la juventud le gustaba en ese momento. Y Johnny venía desarrollando una carrera extraordinaria ya en una radio, en Radio Miraflores, que yo comencé a admirarlo a Johnny desde que comenzó a salir en Radio Miraflores, haciendo sus concursos de patines y la fiesta de los fines de semana, que nos impresionó mucho su inventiva de hacer espectáculo, de hacer radio, de hacer música. Muy bellos recuerdos de esa época con Johnny. Ricardo. ¿Qué tal, Johnny? Buenas noches. Buenas noches, gracias. Hay personajes que los quieren y los odian, pero a Johnny López este personaje solo lo quiere. Me parece que él tomaba teta y al costado había un micrófono, porque empezó tan precoz en la locución, en verdad, ¿no? Me parece que a los 8 años, Johnny. Cuéntanos. Pero Mira, antes creo que va el saludo de los chicos, de Hans, que quiere saludarte, y de Van Bartolo. Chicos, disculpen. Batman. Gracias, Ricardo. Batman. Hola Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Batman. Bueno, definitivamente Johnny tiene una trayectoria muy bien ganada, tanto en radio como en televisión. ¿Quién no conoce Diga lo que vale? ¿Quién no conoce pues Casino 4, El Baúl de la Felicidad, el 7x7 en Radio Panamericana, El Búho Curioso en Radio Nacional, tantos programas, Piña Colada en Estudio 92? Definitivamente Johnny es uno de los personajes tanto de radio como de televisión, y creo que es un buen ejemplo para muchos comunicadores, porque ese es el camino que debemos de seguir. Creo que muchos, bueno, no tantos, pero algunos, seguimos mucho el ejemplo de él en llegar a hacer algo de televisión. Yo creo que él es uno de los primeros, o uno de los casi primeros, que empezó así, por radio, y llegó al máximo estrellato como en la televisión, y no a tener un programa más, porque Diga lo que vale fue un programa que marcó en la historia de la televisión peruana. Definitivamente estamos con una persona que tiene mucho por contar. Yo creo que una hora quedaría corto en hablar con Johnny López. Yo creo que hasta mediodía es poco, porque tiene tanto que contar Johnny, sus espectáculos, sus experiencias como empresario en El Mordisco, en Barranco, tiene su revista Éxitos, tiene su talentos como educador. Es decir, muy versátil, muy variado Johnny, y por eso digo, es un ejemplo para muchos. Muchas Okay, bueno, gracias. Johnny, empecemos a conversar tu trayectoria en la radio, tus inicios y todo ello. Bueno, en realidad tuve la suerte, la bendición de vivir a menos de 100 metros de una radio. Y durante un tiempo hubo una radio en la vereda de enfrente, frente a mi casa. Entonces, algo espectacular, algo muy grato, que me abrió la posibilidad de usar una cabina desde muy chiquillo. Porque además, y les agradezco que hayan hecho una evocación, han hecho un recuento bien muy rápido de lo mío, pero me vienen a la memoria varias cosas. Cantaba canciones de los iracundos, qué será, de los galos, de Roberto Luti, y me gustaba cantar, y en mi casa se escuchaba mucha música, y con amigos que tocaban guitarra nos reuníamos
en la vereda de mi casa, a la vuelta, y finalmente eso me llevó a presentarme en Radio Sudamericana de Pacasmayo cantando, ¿ya? Y el paso del tiempo seguí cantando y en el colegio y gané un festival, pero el paso del tiempo me hizo llegar con más frecuencia a Radio Sudamericana. Y finalmente, un buen día, ya yo tenía ahí más o menos 7, 8 años, efectivamente, pero mi programa radial, mi primer programa radial es a los 10 años, porque un buen día llego con uniforme, que se utilizaba uniforme beige, con Cristina, salía del colegio rumbo a mi almuercito en casa porque era horario partido, y entonces subo a ver a la radio, siempre pasaba por ahí, me subía a ver, y el locutor de ese momento, que estaba solito, no había llegado el que leía deportes, las noticias de deportes, y me dice, ya le digo, entonces la noticia la leían del periódico, ¿no? No, ni siquiera le daban vuelta, era ahí mismo, leí la noticia del periódico. Y comprenderán, pues a los 10 años, y ahí, ¿no? Llegó el gerente y lo gritó como no se pueden imaginar. ¿Quién te ha dado permiso para que tú saques a otra voz nueva? ¿Tú quién eres? Pero no tengo nadie, jefe, para que me ayude. No, tú no puedes hablar. Entonces me quedó mirando, me llamó a un costado afuera y me dijo, oye, tú eres López, ¿no? Tú vives acá a la vuelta. Sí, oye, mira, ahí estaba cantando en el colegio militar. Ese fue cuando recién ingresé al colegio militar, esa foto. Y ahí me llamaron para cantar en el grupo Los Diplomáticos. El guitarrista que está abajo con Cristina, con la guitarra sentado en el piso, él me llama Javier Astoyanos, hoy abogado muy prominente en la ciudad de Chimbote, y me llaman, y fueron todos en grupo y me invitan a cantar allí en Los Diplomáticos desde tercer año, y que permanecí hasta quinto año. Dirigí el grupo y también fui el disc-jockey de mi colegio, ponía la música en la hora del rancho, a la hora del almuerzo, desayuno, almuerzo y cena, y en las fiestas, ¿no? Les ponía sus canciones. Pero todo comenzó cuando este señor me dijo, oye, ¿tú eres López? ¿Tú quieres tener un programa de radio? ¿Te gustaría? Sí, le dije. Ya, hijo, mañana comienzas. O sea que lo gritó al otro locutor, pero a mí me dio mi programa, ¿no? Así comienza la historia, y la verdad que tengo anécdotas increíbles que, por ejemplo, imagínense ustedes que me dieron un programa de radio a la hora que salía del colegio. Comenzaba a las 5 de la tarde. Mi programa era de 5 a 7. Primero me dan de 5 a 6, luego de 5 a 7. Y luego el locutor de 7 de la noche dejó de venir porque sabía que a mí me encantaba la radio y que yo podría cubrir su programa. De ahí en adelante, el locutor de las 8 de la noche, que hacía algo de noticias y música del recuerdo, también dejó de venir a la radio. O sea, faltaban a la radio. Llegaban tarde o no llegaban. Entonces decía, Johnny se queda, no hay problema. Y había un momento que me dejaron hasta las 10, 11 de la noche. Yo tenía 11 años ya. Y me dejaban allí, y mi madre me mandaba mi portaviandas. ¿Ustedes se acuerdan de los portaviandas estos? Claro, claro, claro. Que se enganchaban uno tras otro. Bueno, pues me mandaba mi portaviandas y comía ahí y seguía haciendo mi programa. Y siempre lo recuerdo. En aquel entonces, pues diría, ¿por qué me dejan acá? Pero a la larga lo agradezco. Le agradezco enormemente a cada uno de ellos, porque eso para mí significó horas de vuelo, la verdad, y por eso acá me tienen. Ahora, Johnny, ¿cómo es tu llegada a Lima? ¿Cómo es tu llegada a Lima y cómo es también tus estudios que realizaste en Argentina de locución? Yo tengo yo tengo una anécdota de eso. Buen día en mi casa, uno de mis hermanos comenta, uno de mis hermanos mayores que regresa a visitarnos. Yo tengo hermanos mayores, yo soy el último, y entonces me comenta que la carrera del futuro es economía. ¿Ya? Ah, sí, conversan mi viejo, mi madre, conversaban de economía, qué bueno, ¿no? Y eso fue cuando yo estaba en tercero o cuarto de secundaria. Pero mi padre tenía negocios, y un buen día, conversando con mi madre, él prefería que yo estudie economía. Así que cuando yo le dije que quería estudiar comunicaciones, mi viejo me dijo que era la carrera de los vagos,
¿qué vas a hacer con esa carrera de los vagos? Me dijo. ¿Y qué tiene? ¿No? Entonces, en realidad yo me fui de mi casa. Ya tenía cierta independencia cuando estaba en el colegio militar y salí de mi casa. Había reunido una cantidad de plata trabajando desde los 10 años, ya cuando me empezaron a pagar por trabajar en la radio a los 12 años y terminé a los 15 el colegio. Comprenderán que había juntado una cantidad de dinero, más otra cantidad de dinero que le tomé prestado a mi padre. Me fui de mi casa, me vine a Lima. Me vine a Lima sin que ellos supieran. Por ejemplo, llegué a Chimbote y antes los teléfonos eran que te ibas a una cabina y se conectaban. Pase la cabina 6, tac, tac, y se conectaban, ¿no es cierto? Entonces llamé a mi madre para que no se preocupe, porque de padre y madre soy hijo único. Entonces, le digo, por favor, páseme con el 2106 de Pacasmayo, pase a la cabina 3, me dice la señorita. Y le digo, mamá, estoy en Chiclayo, porque yo tenía programa en Chiclayo, también en Radio Delcar. Mamá, estoy en Chiclayo. ¿Cómo en Chiclayo? Si la señorita me han dicho que, señora, le van a hablar de Chimbote. La operadora me vendió, ¿ya? Entonces ya, sí, señor. Sí, mamá, le digo, me estoy yendo a Lima. ¿Por qué? Porque yo quiero estudiar comunicaciones y mi viejo quiere que estudie en Trujillo economía. Yo quiero irme a... Me dijo, pero habla con tu padre. Y ya mira, esa foto ya son 80, ¿sabes? 80 exactamente. Cuando visité por primera vez Cusco. 79, perdón. Entonces, ahí estoy en el Intihuatana, cuando estaba intacto el Intihuatana, no tenía la rotura que ahora tiene, y se podía llegar hasta ese lugar. Estaba cerca, ahora está cercado, no te puedes acercar, no te puedes ni acercar 1 milímetro. Bueno, entonces me vine a Lima y estudio, voy a vivir a Breña, ahí es donde conozco a los frágiles, vivo en la calle Aguarico, de la cuadra 12 de la Venezuela, y mis amigos del barrio me llevan a Radio Atalaya. Hay un concurso en Atalaya. Entonces, ahí vamos, Johnny. Mira, cuando uno es estudiante, yo tenía que guardar plata para postular y todo, para estudiar en la academia. Nos fuimos caminando hasta la cuadra, hasta Huaraz 2098, Pueblo Libre. Saliendo de Breña hasta Huaraz 2098, donde estaba Radio Atalaya. Y entonces llegamos a la hora del almuerzo, no estaba nadie podía recibirme, y la señorita, ¿pero con quién quiere hablar? Quiero hablar con el gerente, que hay un concurso, y mis amigos le metían letras, no, que él habla bien, que hace en la radio, que déjenlo probar. Entonces, dijo, bueno, espérenlo, porque ya vienen de la hora que terminan de almorzar, pasan por acá los señores, la señora de recepción. Y efectivamente venían ellos de almorzar, un grupo, imagínense ustedes que regresar, no sé, de Akira o de Malatesta, en grupo, en todos, ¿no? Después de un almuerzo juntos, regresan a entrar a Mariano Carranza, ahí en la radio, en Panamericana. Así regresaban ellos juntos, en mancha, pero ahí puesto a la voz estaba Pepe Barreto, y le dice, señor Barreto, este jovencito quiere hablar con usted. Sí, dígame, me dice, ¿no? Me queda mirando con la voz así potente. Y le dice, y todos empezaron a hablar antes que yo, él puede hacer locución, él puede que concurse. Entonces, Pepe Barreto explica, ya no se puede porque ya estamos en la semifinal. No, pero denle una oportunidad. ¿Y qué hace? ¿De dónde vienes? De Pacasmayo, soy de Pacasmayo. ¿Y has hecho radio? Sí, hago radio. Bueno, hijo, me dijo, si tú haces radio y te sientes capaz de llegar a la radio, vamos a hacer una prueba, y si la pasas, entras de frente a la semifinal. Entonces, ya, me mandé a hacer la prueba, me dieron para presentar, en esa época sonaba Frankie Valli, ¿no? Y presentar canciones, me parecía rarísimo, la radio utilizaba solamente cartuchos, no utilizaba ni discos, ni cassettes, nada, cartuchos unitarios para cada canción. Pero bueno, y tenía una discoteca así de puro cartuchos. Y me para y me dice, ya, ok, vienes la próxima semana, ya entras a la semifinal. Y así es como, mediante un concurso, accedo a Radio Atalaya.
Y al entrar a Radio Atalaya, también ingreso a la Universidad de Lima. Y llegué a un acuerdo con mi padre, ya después nos reencontramos y todo. Me acerqué mucho más a ellos, a mi madre, que era más preocupada, a vivir cerca de ellos, y me inscribo, me matriculo e ingreso además al curso, a la especialidad de Economía. Hice los 2 años de estudios generales, terminé con todos mis créditos bien, y en el momento de la matrícula, Ruth, mi amiga, era la secretaria, en la ventanilla, no había la tecnología que hay ahora, era manual, te iba escribiendo por fichas, y me dice, ya pagué todo, y me dice, economía, ¿no? Y en ese momento, mi mente, no sé, tomé la decisión de cambiar, y cambié, dije, no, me matriculo en comunicaciones. Y luego me dice, oye, ¿seguro? Sí, seguro. En tu casa te van a matar. Sí, pues, le dije, ¿qué puedo hacer? Quiero comunicaciones. Y ahí es donde me matriculo en comunicaciones. Esa Navidad fue terrible en mi casa cuando me fui, porque mi padre se molestó enormemente. Pero no obstante ello, después de terminar y avanzar, el año 80 obtengo una beca para irme a Argentina a estudiar en el ISER, el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. ¿Cómo así consiste la beca? ¿Perdón? ¿Cómo así ganaste la beca? La beca estaba ofrecida por el CONFER, la Confederación de Radiodifusión Latinoamericana. Y era una beca internacional. Ofrecían para Perú 2 cupos. Y lo comunicaron a través de la Asociación de Locutores del Perú, que en aquel entonces era presidida por Raúl Vargas Duquesne, y comunicaron a las radios, a algunas radios, supongo, porque nos llegó la comunicación a Hugo Salazar y a mí, y postulamos y nos recibieron. No sé quién más postularía, la verdad. Los 2 obtuvimos la beca. Pero Buenos Aires era la segunda ciudad más cara del mundo, después de Tokio. Estamos hablando del año 80, ¿eh? Ajá. Era por las nubes todo. Y yo tenía, bueno, ellos me dieron, es verdad, desayuno, almuerzo, los alimentos, el desayuno, bueno, cena, alojamiento, estudios, material de estudios y $50 diarios, que era para un estudiante, a $50 diarios. ¿Se imaginan cuánto podía costar la ciudad? Vivir en Buenos Aires. ¿Y cómo me fui? ¿Con qué plata? Me fui con una bolsa de viaje de $350 nada más para estar allá. Y como anécdota siempre recuerdo que llevé un solo terno de color gris y un saco Aqua Sport y el resto jeans y shorts y zapatillas. Pero ustedes saben que los porteños, y ahora no tanto, pero en aquel entonces iban hasta el baño o a la clase iban con terno. Y se sentaban a tomar un café, todos con corbata, el argentino, el porteño, muy ficho, muy bien vestido. Yo tenía un solo terno para estudiar todo el tiempo. ¿Se imaginan cómo le saqué el brillo ese? Me cambiaba de camisas, me usaba polos de dentro, combinaba, ya no sabía ni cómo combinar, ¿ya? pero al final ya tenía toalla y empecé a irme en sport y ellos también. Tuve la suerte, tuve la oportunidad de estudiar con magníficos, por ejemplo, hay un locutor, un colega colombiano de primer nivel que se llama William Pinasco Chamorro, también narrador deportivo, conocido como William Pinasco Che, con quien hicimos mucha amistad, todo. Y el año 80 estudié allí en el ISER de Buenos Aires con rango de universidad, porque además es la única institución argentina que te entrega credencial para que puedas salir al aire en un medio de comunicación. Eso también hay que dejar claro, ¿no? En Argentina es obligatorio tener, ¿no?, esa credencial para poder ejercer la locución, ¿verdad? Sí, de otra manera no se puede. También es en México, también es en Chile, nos falta en Perú, que estamos
quedados en ese sentido, pero claro, hay responsabilidad de al salir un medio de comunicación. Entonces, es algo trascendental. Por ejemplo, tú puedes tener la profesión de abogado, pero si quieres salir al aire, haces una capacitación en medios y si rindes un examen y puedes salir. Un futbolista también, para tener un programa. No es lo mismo que ser un comentarista. Como comentarista sí puedes estar en medio, pero como locutor, narrador, no hay otra forma. No hay otra forma más que mirar llegar a través del ISER de Buenos Aires. Esa es mi anécdota, resumen de ¿Cómo estudio. fue? ¿Quién está? ¿Iván está? ¿Iván está? Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué tal? Iván. Salud, Iván. Oye, Johnny, yo quería hacerte un par de preguntas. Ya. Yo creo que la primera experiencia internacional como maestro de ceremonias fue que animaste en 1982 el concurso Miss Universo, que se realizó en el Amauta y que se transmitió por Panamericana Televisión. Sí, fue una de las primeras experiencias. Sí. ¿Nos podías contar, porque yo me acuerdo, estaba muy chibolo viendo televisión, la anécdota que pasaste con este animador venezolano y que también estaba Silvia Machera, creo que en ese instante, en ese... Estaba Silvia Machera, Bueno, también pues, ¿no? trabajó Susana A, también Susana A. Claro, claro. A ver, ¿Qué es lo que pasó? Allí estaba, allí vino Gilberto Correa. Gilberto Correa. Ya un poco antes habíamos tenido un poco la experiencia Menudo, cosas internacionales, pero este fue el gran evento internacional. De Miss Universo tengo 50 anécdotas. Voy a contar brevemente una, y si me alcanza el tiempo, dos. Claro, claro. Una de ellas es cuando se malogra los conductores. Vino Bob Barker, que en aquel entonces era el animador de Price is Right, ¿no es cierto? Y era el animador oficial del Miss Universo. Entonces, bueno, ¿cómo ensayaban los animadores, todo? El día anterior hacen una grabación completa como si fuera el programa al aire y lo tienen en reserva, grabadito. Por algún motivo puede fallar la transmisión, sueltan la grabación de eso. Entonces tiene que ser exactamente igual. Se pasan una serie de ensayos y graban el día anterior. Entonces estaban todos, habían venido muchos norteamericanos, técnicos y técnicos peruanos de la televisión, que estaban iluminados y todo. En una de esas, en el Amauta, se malogra un aparato que hacía girar las luces, que en ese momento recién llegaban las luces inteligentes. Y se descuadra y llegan a la conclusión que una pieza milimétrica de ese aparatito se había malogrado. Y los gringos, nerviosísimos. Estaba Lucho Carrizales y el chino Alfredo Young, en paz descanse ambos, a cargo de la dirección. Y entonces los desesperados empiezan a hacer el pedido, porque esa pieza tenían que traerla de Estados Unidos. Y no llegaban a tiempo. Así que dijeron, con la grabación quedamos, porque el vuelo podría no llegar a tiempo mientras instalan, el público entra. ¿Qué les parece? Que otro amigo desaparecido, Víctor Falcón, Luminito, decidió, ya está, que va a descanse también, dijo, pero yo eso lo puedo hacer, verdadme. Esto lo hacen acá. Y se fue a la Victoria con un coordinador que había, que se llama Carlitos Llamas. Se fueron a la Victoria y trajeron una pieza idéntica, hecha allí mismo en un taller, no me pregunten dónde, en la Victoria. Cuando ya nadie dormía, los gringos estaban desesperados, todo de cabeza, el Miss Universo no se iba a transmitir. Y dice, esto puede ser igualita. Oye, colocan la pieza, levantan todo, suben, cuadra. Y a los 40 minutos de haber instalado eso, todo comenzó a funcionar. Le regresó el alma a los gringos. Esa anécdota la cuento porque el ingenio peruano y la posibilidad de hacer y reemplazar algunas piezas
llevó la muestra exacta y la trajo exacta. Y solucionó el problema. Esa es una de las anécdotas. Con Bob Barker, todo lo leen. Eso, no sé si te refieres a esta, Iván. Allá nada lo dejan, en Estados Unidos no lo dejan nada a la espontaneidad. Van leyendo. En letra, le van lo que se llaman las chuletas, van cambiando los enormes carteles, van cambiando. Y lo que está en azul, lo lee. Y en letra roja, gesticula lo que dice la letra roja. Por ejemplo, dice, porque aquí en el Perú ustedes podrán ver, y entre paréntesis sale con letra roja, levantar mano derecha hacia arriba. Acá verán, levanta la mano, pero él no sabe, y aparece una imagen allí, todo está escrito exactamente lo que van a leer. Y lo actúan, hay que reconocer que son muy buenos actores, porque el leerlo y darle naturalidad tiene un mérito. Tiene un mérito. Entonces, siempre nos ponían el texto para decir, y a veces hacíamos pareja con Susana. En un momento nos tocaba en la parte superior, y yo, mira, si hay algo que no puedo hacer es memorizar un texto. Yo podré decir lo mismo que quieres, pero lo voy a decir con mis palabras. No sé, de hecho, para actor, no me llamen, no me llamen, por favor. Todos los teatros que están buscándome, por favor, no me llamen. No memorizo un texto igual. ¿Ya? Entonces, yo lo digo con mis palabras. Pero ¿dónde estaba el problema? En que el director de cámaras, que no me está viendo, que está en un switcher, en el sótano, o en el switcher del canal, ellos estaban acostumbrados a tener todo escrito. Entonces, la última frase es providencial, porque con la última frase ellos ponchan otra cosa, saben en qué tienes que terminar, y de inmediato presionan el botón y van a otra toma, porque hasta ahí es el texto. Entonces, lo que sí tenía anotado era la última frase. Entonces, yo hablaba todo lo que tenía que decir y terminaba diciendo la última frase. Ya, como decía, la misma idea, pero con mis palabras, y la última frase significaba cambiar, él cambiaba de... Con ese acuerdo llegamos con el director de cámaras y el gringo. Y Alfredo Ollón me ayudó porque le dijo, mira, Johnny lo va a decir, no te preocupes, pero toma en cuenta lo que te estoy diciendo, él va a terminar y te va a dar pase para que tú cambies. Pero un tiempo que lo volví loco al director, y yo era nuevo, pues yo acababa de entrar a la televisión, no era tampoco un tipo experimentado ¿no? Pero parece que tuviste un rozamiento con este animador venezolano, ¿o no? No, lo que ocurrió con él fue, somos muy amigos actualmente, pero en aquel entonces, no sé si, yo tengo varias, como te digo, tengo varias anécdotas. Con él tengo una que nos cruzamos al hablar al mismo tiempo. A mí me dieron la señal para hablar y a él también. Entonces, él era una estrella de Venezuela, una estrella, era difícil. Yo acababa de comenzar el año anterior y él tenía pues una carrera y se molestó mucho. Pero estaba en casa, pues yo también puedo molestarme, ¿no? Claro. Puedo ser correcto, amable, pero también tengo derecho a molestarme. ¿No? Johnny, Espera, para no cambiar, te voy a contar una que es buenísima, buenísima. A ver. Les cuento esto. Hay un momento cuando me toca entrevistar, y hay una pregunta que siempre a las candidatas, ya que este es increíble, a las candidatas les preguntas, salen primero rompebaños, no sé cuánto, no sé qué, y después me tocaba a mí hacer la pregunta a algunas de ellas. ¿Cuál es tu hobby favorito? ¿Cuál es tu hobby? No les voy a decir la nacionalidad para no... Entonces, ella me dice la literatura. Ah, ¿te gusta leer? Qué lindo, le digo, ¿no? Y le digo, ¿y cuál es tu autor favorito? Ay, Dios mío, me contestó, bestseller. ¿Bestseller? Entonces yo dije, pucha, se ha confundido, pensará que se trata del hermano de Peter Sellers, una cosa así. Entonces yo, para ayudarla, le dije,
Oh, sí, que tiene un bestseller. ¿Cuál es el autor de ese bestseller? No, bestseller, me gusta bestseller. Por supuesto, el público reía a muerte, pues, ¿no? Johnny, yo quisiera recordar, un día llega a mi casa Héctor Felipe, y a quien le mando saludos, y me deja una invitación de un pasaje a Talara. ¿Cuál era el viaje? Un chico, Randy León, estaba haciendo su reto mundial de radio en Talara. Y cuando voy al aeropuerto, bueno, resulta que teníamos que viajar juntos con Johnny. Viajamos contigo y con tu hermano, ¿recuerda, Johnny? Claro, mi hermano era mi manager en aquel momento. Claro. Y entonces estábamos en el avión. Para esto les cuento que antes de que llegue esa invitación, yo no sabía nada. 3 días antes, tengo un sueño 3 días antes que estaba yo en un avión y entonces hablan por el parlante y el piloto dice: señoras y señores, hemos tenido un desperfecto y no nos queda más que encomendarnos a Dios porque vamos a ver qué se puede hacer. Y yo decía, no, que sea un sueño, que sea un sueño, que sea un sueño, y me despierto preocupado, ¿no? A los 4 o 3 días llega Héctor Felipe a mi casa con una invitación a Talara. Entonces nos encontramos con Johnny en el aeropuerto, con su hermano, subimos al avión con destino para irnos al reto mundial de Randy en Talara. Y Johnny venía de pie en el avión, recuerdo, contando chistes. Muy ameno, Johnny estaba parado. ¿No? ¿Recuerda, Johnny? Estábamos contando chistes, riéndonos como si estuviéramos en el micro, en la combi. Riéndonos ahí en el avión. Y en eso comienza a haber unos golpes, como si el avión tuviera baches. La turbulencia. Entonces era tanto los golpes y todo que ya preocupó, porque no era una vez, no eran 2 ni 3, eran varias, ¿no? Entonces Johnny me dice, oye, ya me está preocupando esto. Oye, Johnny, te cuento algo, le digo, y le cuento el sueño. Y me dice, ¿por qué me cuentas recién? Me hubieras contado antes de subir al avión. Bueno, Johnny, yo que voy a pensar, recién me acuerdo. Espérate. Me voy al piloto, voy a hablar qué pasa. ¿Qué te dijo Johnny? ¿Recuerdas o te hago recordar lo que te dijo el piloto? Cuéntalo tú. Johnny sale de la cabina del piloto y sale a dirigirse a mi persona y lo veo medio pálido a Johnny, asustado. Y Johnny me dice que está fallando una turbina, vamos a parar antes para ver si lo reparan o no. Y bueno, pararon, no sé en dónde fue antes de Talara, y lo repararon y nos fuimos. Entramos al aeropuerto de Trujillo, creo. Entramos al aeropuerto de Trujillo. En el de Trujillo, Chiclayo, creo, ¿no? Chiclayo, ya, sí. Y nos ahí pararon y lo repararon, ¿te acuerdas? La verdad que asustó, ¿ah? Esas son las anécdotas de viajes que son terribles. Por eso te voy a contar. Por eso mi hermanito Eduardo, creo que se retiró de ser mi manager. Porque te voy a contar qué ha pasado esa anécdota. Después pasamos una regresando de Tacna, que también venía Jorge Henderson, y nos hicieron poner en posición ya de emergencia, porque el avión aterrizó de barriga sobre Puma, que es Lima. Ya no podía ser de otra manera. Y otra más que nos pasó fue que en el primer festival de la cerveza cusqueña, ya cuando terminaron los 3 días de festival, el día lunes regresamos todos en la mañana cansados. Venía Wilfrido Vargas, Altamira Banda Show, Miki González, Yola Polastri, el grupo Río, Fraki, bueno, un montón. ¿Ya? Entonces, cansados, también estaba mi hermano, y entonces, ¿qué ocurre? El avión va a decolar, que se llama cuando va a levantar vuelo. De pronto el lado izquierdo de todas las ventanas se tiñen de rojo y el avión se zamaquea. ¡Blum! Y el avión, ya en la velocidad que iba, ¿qué ocurrió? Que una bandada de palomas se cruzó con la turbina del avión. Y entonces toda la bandada soltaron la sangre de todo, y la turbina se falló, se apagó. Y entonces no podía levantar vuelo. El piloto hizo lo que, según tengo entendido, después conversaron, es que el piloto hizo lo que el manual dice que ya no se debe hacer. Cuando ya estás en la cabecera,
y arrancas vuelo de la pista para ir a decolar y a levantar vuelo, ya no puedes abortar el vuelo, no puedes. Pero él hizo eso. Él hizo eso porque el aeropuerto de Cusco tiene después de la pista un terral y luego caída, el precipicio. Entonces él abortó el vuelo de tal manera que el avión se empezó a derrapar hasta el final de la pista y hasta la tierra, y ahí quedamos. Esa angustia, el griterío adentro de todos los niños que iban con Yola y todos. Hubo gente que ya no quiso regresar en ningún vuelo. Los ríos se regresaron por tren hacia Arequipa. Había gente que ya no quería volver a tomar un avión en un momento. Hubo otra cantidad de gente que decidimos aceptar la invitación de la cervecería cusqueña en aquel entonces, y que nos dijo, bueno, mientras salen otro vuelo, pasen ustedes al restaurante, coman y beban lo que quieran. Eso me sonó maravilloso, así que fui yo a eso. Ahí estuviste con César. ¿César también estuviste en ese festival? Sí, claro, claro. Tengo muchos recuerdos de la primera invitación que le hicieron a Johnny a ser el animador del Festival de la Cerveza y sentarnos ahí con toda la directiva de la cervecería cusqueña a crear los juegos, que cómo iba a ser la animación, la interacción con el público. Johnny fue el creador de juntar los vasos y hacer las torres de vasos para el consumo de la cerveza y todas esas cosas. ¿Recuerdas tú, Johnny? Sí. Había que inventarse juegos y todos tenían que estar vinculados a la cerveza, ¿no? Claro. Esos eran los primeros vasos que salían grandazos, que entraba una botella completa. Así es. ¿No es cierto? O sea, hacíamos torres. El premio para la torre más grande. Que después se hizo ya una institución en todos los festivales de la cerveza, porque ya era la forma de hacer consumir el líquido de elemento en el festival. Lo único malo de esos vasos era que la gente consumía su cerveza, estaba en medio del concierto, y como no tenían el tiempo para ir al baño, utilizaban ese vaso y lo daban al público. He tenido que gozar de esas cosas allá en este. Y antes el vaso era grueso, después lo cambiaron por uno delgadito, pero me acuerdo que era coleccionable, porque en la parte de abajo del potito del vaso estaba para destapar la botella, ¿verdad? Claro, era rígido y tenía su abridor en la parte de abajo, ¿no? Era en la parte de abajo. Bueno, tú has incursionado en el tema comunicacional en radio, televisión, productor de eventos, y también hiciste dos cositas importantes que quiero destacar. Te fuiste a Rock en Río como una delegación de Panamericana, que te costó dejar la televisión. Viniste a Rock en Río e hiciste tu revista Éxito con la foto Rock en Río. Y también hiciste Talentus, que creo que fue la academia que fue en el boom de locución en aquella época. ¿Lo recuerdas? Sí. El Rock in Río, que fue muy emocionante, estamos hablando del año 1985, 10 días de conciertos desde las 3 de la tarde hasta las 3 de la mañana, bandas brasileras y bandas internacionales, en 10 noches maravillosas, desde tarde noches maravillosas. Efectivamente, yo fui, estaba en Radio Panamericana. Claro. Tuve el apoyo de la radio, esto lo puede contar César también muy bien, y para la radio se transmitía en algunos horarios determinados. También también trabajé para la revista Gente en la cobertura de ese festival, y para el canal ocurrió esta anécdota. Costaba demasiado transmitirlo por televisión, y la televisión peruana, no se olviden que recién el 80 cambió la televisión a sus dueños, retornó la televisión a sus propietarios. Claro. ¿No es cierto? Entonces, fue un momento bien difícil en la negociación, porque pedían una cantidad extraordinaria y Panamericana no iba a pagar eso. Televisión, hablábamos de otras cifras en el Perú, no se hablaba de las cifras tan abultadas de aquel entonces. Y entonces
no se compraba, bajaron el precio y no se compraba. Entonces, don Genaro Delgado Parker, confiando en el tema de que ese programa iba a tener éxito y la repercusión que realmente tuvo, porque venían pues mega estrellas, ¿no? Rod Stewart, Queen, Yes, había un sinnúmero. Entonces, me encargó, también venía Gustavo Delgado, también venía hijo de Genaro, también venía a Brasil, venía Javier, y habíamos contratado ahí un departamento. Entonces me encargó la negociación, que yo había estado en contacto con la gente del Rock in Rio. Había un señor, el gerente de Rock in Rio, el dueño de Rock in Rio se llamaba Roberto González, pero la cabeza ejecutiva se llamaba Bene Weissman. Entonces me tocó ir a negociar con él. ¿Y cuánto teníamos para pagar? Máximo $25,000. ¿Y cuánto costaba originalmente? 180,000. Lo bajaron a 100, le bajaron a 70, pero 25 es lo que podíamos ofrecer. Y nos fuimos con el 25,000 en efectivo. Y llegué. Imagínense pues ustedes, estoy hablando, tenía 20 y tantos años, ¿no? 20 y pico años, 26, 27 años. 27 años. Llego y ya tenía la cita a la reunión, llegamos con Gustavo y entramos a una oficina, 10 de la mañana, donde todo estaban los ejecutivos, había músicos, estaba todo, era un solo de música, de trago, de comida. O sea, yo pensé que iba a haber una reunión formal con una persona que se siente conmigo a negociar, pero me recibieron en una algarabía, faltaban 2 o 3 días para el Rock in Rio, en una algarabía que estaban todos conversando, iban trabajando, pero estaban tomando su whisky, sus piqueos, las azafatas iban y venían en bikini, era verano, pues Río de Janeiro, en una oficina en el penthouse de Ipanema. Entonces llegué hasta donde el señor Weissman y me pregunta si, le digo, vengo de Perú, venimos, y le expliqué. Y me dice, pero ya les han bajado, ¿no? Bastante, le hablaba perfecto el español. Yo, mi portugués dependía, si me tomaba un whisky, hubiera hablado perfecto portugués. Pero llegué y al final me escuchó hablar, me miró y me dijo, ¿cuánto has venido hasta acá a ofrecerme qué? ¿Cuánto pueden pagar? Entonces sacamos la plata así, esto es lo que podemos pagar, $25,000. Y le dice a su secretaria, hágale el contrato de una vez, llévese la plata y tómate un whisky, hijo, de una vez, ya se va a transmitir. Así se compró el Rock in Rio para transmitirse en Perú. Y después de todo eso, cuando ya lo habíamos comprado, siempre me acuerdo, Genaro me llama por teléfono y me dijo, ya, tu pasaje de regreso está para que te vengas mañana a primera hora, pero yo estoy acá para transmitir, me tengo que quedar. No, me dijo, ¿y quién va a transmitir acá? ¿Quién va a comunicar acá? Aló. Y yo escuchaba que decía, sí, aló. Él me decía, aló, y no se escucha nada. Y sí lo estaba escuchando. Hoy se cortó. Tenía comunicación. Y de ahí en adelante empezó a llamar a cada momento, para lograr hablar conmigo y traerme a Lima. Y Gustavo Delgado, su hijo, fue quien me ayudó. Le contestó y yo estaba a su lado y decía, no, papá, no está salido, tiene que hacer cosas acá. ¿Qué quieres que le diga? No, que tiene que venir. Y él fue el que convenció a Genaro que quien debía hacerlo en Perú sería Sami Sadovnik. Ajá. Y Sami hizo la transmisión. Y yo me quedé transmitiendo desde allá y hice los despachos para Panamericana Radio. El Rock in Rio fue apoteósico. Y después de eso, al regresar, hice la primera publicación que tú mencionas, Gastón, que se llamó 100% Rock in Rio. 100 fotografías que yo mismo tomé con una camarita. Había unas cámaras gigantescas, ¿no? Esas cámaras que parecían de cámara de televisión.
y todos hablaban ahí en todos los idiomas, los periodistas, todos. Nosotros estábamos adelante, delante del escenario, el escenario acá adelante, así como estoy viendo el monitor donde están ustedes, pero estaba acá adelante el escenario, nosotros acá abajo donde corre la cámara, el dolly, donde está la cámara, las dos cámaras centrales, y el público atrás, después de un muro de madera, de estructura de madera. Entonces, estábamos adelante. ¿Cómo era la situación? Que mi camarita era una Ektachrome de 36 tomas. Esta Ektachrome de esas que rectangulares, que las monías a mano, y tenía una cámara Zenit rusa, que era una cámara que me prestó mi hermano. Y con esas cámaras logré fotos que ahora las conservo todavía, y 100 de esas fotos fueron publicadas en lo que fue mi primera publicación, efectivamente. Después vendría Éxitos, después vendría la revista Lima, durante largo tiempo. Un tiempo convivimos justamente Éxitos y As Rock, que tú dirigías, Gastón. Johnny, bueno, ya que has hablado de Rock en Río, me has hecho acordar una anécdota que no sé si es cierta o no es cierta. Hay anécdotas que se pueden contar, otras que no se pueden contar. Pero bueno, voy a dejar una pauta más o menos. Que ustedes salen un día, una noche en Patota, creo que hay un descanso de la noche o la noche final. Bueno, era una noche y de repente todos salieron, digamos, en compañía, ¿no? De garotiñas. Y de repente uno del grupo estaba con una impresionante garotiña que de repente tragos vienen, se dieron cuenta que no era garotiña, era garotiña. Yo sé qué le pasó, no lo voy a decir. Pero... Eso no se dice. No lo fue voy cierto, a... entonces, fue cierto. ¿Qué le pasó? Pero es verdad. Era una belleza la chica, era una belleza. Y verlos apasionados a los dos, enamorado él y enamorada ella, era una cosa impresionante verlos y nos llenaba de ternura verlos. Era un amor ya internacional. Sí, es verdad. Es una gran verdad que yo voy a conservar bajo 100 llaves el nombre del protagonista, por respeto y por... De esa historia. Johnny, ¿cómo nace Talentus? ¿Cómo nace Talentus? Tu academia, que por cierto visitaste incluso ICA, a los chicos de Ciencia de la Comunicación, me acuerdo que diste la pauta. Hay mucha gente que ha escrito en el Facebook recordando también esa parte tuya de comunicador. Sí, he visto el Facebook de Ricardo Asensio, que es un gran profesional que estudió. Hay mucha gente que ha salido de Talentus, sí. Talentus es el resultado de varios años de buscar transmitir lo que uno va aprendiendo, de devolverle a la vida, porque nos juntamos dos personas que estábamos vinculados al mundo de la comunicación y publicidad. Freddy Chirinos, un magnífico publicista, fallecido en diciembre de hace unos 3 años, sanpedrano, quien hizo el logotipo de Radio Panamericana, el creador del logotipo de la Más también. Freddy y yo pusimos las piedras de la Asociación Cultural Talento, porque fue una asociación cultural, es todavía vigente. Pero es el resultado de varios años de querer devolver también lo que uno va aprendiendo. Porque si he tenido la suerte de aprender de mucha gente, de verdad, yo lo he aprendido. He aprendido de provincias, de una persona, por ejemplo, que falleció también, el dueño de Radio el don Carlos Monjoy, que me dijo: hijo, tu voz, acuérdate que todavía es muy niño, muy jovencito, y tu voz todavía es delgada, entonces por favor habla más lento, porque cuando te aceleras en hablar, la voz se pone más aguda. Pero como esas he tenido, por ejemplo, consejos de Pepe Ludmir. Pepe Ludmir, con quien me atendió muy bien, nos atendió en Los Ángeles, y acá hemos tenido una serie de reuniones. Él vivía en Los Ángeles, en California, y yo fui un tiempo para allá también a una capacitación. Me dijo: mira, tú a veces en una misma intervención al aire quieres decir todo lo que quieres contar, pero en una animación mejor separa, cuenta. El mismo error cometía yo, me dijo. Di una, máximo 2 cosas en una intervención, de preferencia una sola, y en la siguiente intervención cuentas otra cosa, lo otro que querías contar, para que
el público te comprenda mejor. Consejos como ese he tenido un sinnúmero. Hay alguien que yo también utilizo esta frase para cuando tengo que estudiar. Si no tienes nada importante que decir, mejor no digas nada. Hablas en comunicación. Esa frase viene desde la época de Radio Atalaya conmigo. Y siempre lo repetían a todo el mundo. A todos. Eso fue lo primero que se me quedó grabado de ti. Me acuerdo cuando yo estaba en Panamericana y siempre conversábamos, ¿no? Y uno de los consejos que yo recibí tuyo, me acuerdo que fue exactamente el mismo que tú acabas de decir, ¿no? Si no tienes nada que decir, pues simplemente no digas nada, ¿no? Dar la hora y la temperatura y sigue. Y sigue el tema, ¿no? Bueno, Johnny, pero así es como viene Talentos. El año 89 creamos Talentos. El año 90, si no me equivoco, en septiembre, se inscribe Talentos, que luego hizo las giras en la que también participó Javier Lichner, en todo el país. No solamente hicimos la academia en Lima, sino en todo el país también. Felipe Membrillo era parte fundamental, Víctor Felipe, bueno, en fin, Víctor Mesa, Felipe Membrillo, y por ahí ha pasado Randy Calandra, dirigió también Javier Lichner, Mario Liberti, estuvo también Reinaldo Aragón. Fíjese, de esa jornada hicimos encuentros con publicistas, gente de medios que participaba, y además hicimos una gira y visitamos, si no me equivoco, 47 ciudades en todo el país, haciendo seminarios junto a Javier Lichner, de capacitación de locutores. Y te voy a contar algo, solamente permítame esto para antes de terminar este tema. Voy a repetir solamente 3 veces una capacitación virtual para los colegas que quieran recibir lo que puedo compartir con ustedes y también aprender. Es decir, personas que quieran, que estén estudiando comunicaciones, o colegas en actividad, o personas que tengan que hablar con público. Estoy preparando un curso especial, corto e intensivo, personalizado. Ya lo voy a contar, pero aprovecho para mencionarlo ahora que ustedes están dándome la oportunidad de hablar de talentos. A ver, cuéntanos un poquito también tu paso por la televisión, Johnny. Exitoso, por cierto, desde el famoso Diga lo que vale, Casino 4, El Baúl de la Felicidad, etcétera. Has tenido una amplia trayectoria también en la televisión. ¿Cómo llegaste a la televisión? ¿Quién te llamó? ¿Cómo fue tu ingreso? Gracias. Oye, estoy hablando mucho, estoy viendo lo que estoy contando. No, está bien, está perfecto. Al regresar de Buenos Aires, yo antes, cuando estaba en Radio Miraflores, yo tuve la invitación para hacer animar un programa de patinaje. Yo patinaba y hacía las fiestas de patinaje. Y me invitaron a conducir un programa, que en aquel entonces también era con Susana. E hicimos una serie de ensayos en una plaza pública y todos los patinadores, eran patines, yo patinaba, eran estos patines de 2 hileras, ¿no? Y ya cuando íbamos a hacer el programa, fui al canal a ver mi contrato. Entonces me senté con quien en ese momento iba a negociar conmigo y no llegamos a ponernos de acuerdo. Yo le dije, ¿cuáles son tus pretensiones? Yo le dije una cantidad, pensando que iba a necesitar pues cuidado, ropa y material de trabajo. Y bueno, era mi pretensión. Y la persona me dijo una cantidad totalmente baja. Y la negociación no se dio. Y no firmamos el contrato. Yo salí mortificado y la verdad llorando. Llegué a Radio Miraflores. Me metí en la cabina de Diana García y le conté a Dianita, creo que la fregué toda, porque no hemos firmado. Y ella me decía, ojos de uva, tranquilo, ojitos, ojos, no, ya te van a llamar, vas a ver que te van a llamar, vas a ver que van a contar contigo. Yo dije, perdí la oportunidad. Pero después me fui a estudiar, seguí mi vida en el radial y me fui a estudiar a Argentina. Y a mi regreso, el año 80, en diciembre, yo regresé, si no me equivoco, el 20, y en la casa de mi abuela me hacen un almuerzo de bienvenida el día 22 de diciembre.
de 1980. ¿Ok? Estaba en mi casa, en la casa de mi abuela. Ahí está, ahí está de la revista Éxitos también, y una publicidad de riesgos y decisiones, un programa que tuve también. Entonces, estaba en la casa de mi abuela esperando que llegue mi madre, y llama a mi mamá, no había celular en aquel entonces, llamamos un teléfono fijo. Mamá, ¿a qué hora viene? Le digo a mamá. Me dice, ya un ratito, pero te han llamado de Panamericana Televisión. Y a mí, pues, sorprendido, ¿pero quién? No me acuerdo quién te ha llamado, hijo, ¿a qué lo he notado? Sino que como estoy alistándome y buscaba mi hija el papel por todas partes, y con el teléfono en la mano buscaba, no sé dónde lo he puesto, pero te tienes que acordarte, mamá, quién ha sido. Y me dice, hijo, no sé, pero era un señor con nombre de lapicero. Y le digo, Delgado Parker, él, me dijo, él, el hombre del lapicero. Entonces, mamá, ¿pero quién es? Tienes que encontrar el teléfono. Y efectivamente, mi madre después me llevó el número al almuerzo, llamé y me contestó la señora Rosa, en aquel entonces secretaria de Genaro Delgado Parker. Fue después con quien él negocié, quien me hizo hacer la prueba junto al señor Terry. Alberto Terry. Ya, claro. Y el chino Young fue quien me hizo la prueba, él como director de cámaras, en el estudio 5, en el set 5 de Panamericana. Y fíjense, por eso es que digo, siempre yo agradezco el haber tenido consejos y cómo no transmitir lo mío. Me senté haciendo antesala en la oficina de don Alberto Terry, que era un monstruo de la televisión, un ícono de la televisión. Yo estaba afuera, y afuera también en la sala estaba Pablo de Malavengoitia, a quien yo había conocido cuando traje a los campeones mundiales de patinaje unos años antes a una presentación, a 2 presentaciones que hice en el Coliseo del Champañat, y destruí todo el Champañat. Nunca más los curas me quisieron ver, pero porque los patines se destruyeron toda la cancha de básquetbol. Pero ahí conocí a Pablo de Malavengoitia y me dijo, pero ¿vas a hacer una prueba? Hijo, sí, pero ¿qué vas a decir? Le digo, estoy pensando, no sé qué voy a decir. Porque don Genaro me preguntó, ¿puedes hablar media hora en cámaras, tú solo? Mientras mi mente pensaba, ¿qué voy a decir? Mi boca dijo, sí, claro. Entonces ya me vi metido en el tema, ¿no? En la piscina. Entonces, fue Pablo el que me da algunos consejos tranquilos, me dijo, no te pongas nervioso, haz de cuenta que no hay nadie, solamente es un poco de gente a tu alrededor, tú ya tienes experiencia, me daba una serie de consejos, me dijo, ¿por qué no lees lo de Ricardo Blume, lo mejor de la televisión mundial? Sus libretos son buenos. Ya le dije, entonces Mari le dice a la secretaria de señor Terry, le dice, Mari, dale algún par de libretos. Y yo lo fui leyendo, y claro, libretos estupendos, ¿no? Guiones de primer nivel, pero no era mi tipo de expresión, no era mi forma de hablar. Igual bajé, dije, bueno, voy a leerlos. En el camino, Alfredo Young me da el alcance, el director de cámaras y productor también, y me dice, ¿y tú qué estás haciendo actualmente? Le digo, yo hago radio y hago eventos y de música. Bueno, yo podría hablar de lo mejor que va del año, porque ya era diciembre. Y me dijo, si eso te va a dar más confianza, habla de eso. Y entonces empecé a hablar de las canciones del año. Ahí estaba Queen, ahí estaba Rod Stewart, también hablé del rock, no había rock en Río, sino de toda la corriente rock previa que había llegado al Perú, ¿no? Y de la música rock en español que venía de Argentina, que todavía no tenía mucha llegada acá, pero yo podía conversar al respecto. Entonces, a media hora, a los 17, 18 minutos de hablar, vino el coordinador y dije, ya, chibolo, ya, para, ya te llaman, ya dicen que te calles, anda ahí arriba ya de una vez. Y ahí es cuando firmo mi contrato, y fue con Genaro Delgado Parker quien me llevó a la televisión, con quien firmé mi primer contrato, y cuando terminé, fui corriendo, saliendo del canal,
me fui a la vuelta de Akira, ahí en Arenales, corriendo a un ring que había en la siguiente esquina, un teléfono ring para llevar a mi casa. Y no les puedo contar cómo grité en la calle, ni la grosería que pude decir tan fuerte de felicidad del momento en la calle. Me creían loco, ¿no? Pero de felicidad de dar ese paso enorme para entrar a Panamericana Televisión. Y mi primer programa fue el cambio de año nuevo entre el 80 y el 81. Al año siguiente, el 81, entré a Radio Panamericana. Okay. Hans, ¿quieres preguntarle algo a Johnny? Claro, ¿cómo así nace, Johnny, esa idea dentro de toda tu trayectoria en radio y televisión y también, bueno, en revista, de poner una empresa, un negocio nocturno como fue el Mordisco en Barranco? Es que a ustedes, ¿qué les puedo contar a ustedes? Ustedes saben que yo soy un animal amiguero, en realidad. A mí me gusta estar con amigos, me gusta compartir, hay la revista Éxitos, y la promoción de Casino 4, que en 1989, el año que nació mi hijo mayor, en América Televisión. Y yo que soy amiguero, que solía hacer las reuniones en mi casa, dije, bueno, vamos a hacer un lugar en el que vengan los amigos, que venga más gente. Y originalmente el Mordisco iba a ser un café literario o un café rock para conversaciones del tema. Eso fue la idea original. Tomé una casona en Barranco, estoy hablando del año 96. Tomé una casona y la remodelé completamente. Me empeñé completamente. Gasté hasta el último centavo porque una casona construida el año 1900, poderla habilitar para que entre mucha gente, hay que meterle plata. Ahí gasté mis chivilines y me endeudé con el banco. Y el nombre Mordisco es por dos acepciones, porque invitaba al mordisco, a un mordisco, tenía unos labios como logotipo, una boca, y el otro porque era Mordisco, en inglés, Mordisco. ¿Ok? Entonces, hice una inauguración para, ahí estuvo Irlanda, recuerdo que me puso los equipos, fue a tocar Julio Andrade, otro día se presentó Jorge Pardo, y había mucha gente de la televisión. Pero el mercado de aquel entonces y de la zona lo llevó a ser más discoteca que un café literario, que un café rock, o que un bar, porque el Boulevard de Barranco tenía mucha concurrencia de gente que quería ir a bailar y a tomar trago. Entonces, paulatinamente, la casona se convirtió en una discoteca en ambos pisos, ¿no? Bueno, Johnny, y así también llegamos a Peruana Radio, ¿no? Tu interés, tu deseo de apoyar a los artistas locales, y armas esta radio online, Peruana Radio, que también te permite hacer programas vía redes sociales y conversar también con los actores principales de la movida del rock del Perú. Sí, es que a lo largo también de mi carrera, de mi vida, en los programas de televisión como Casino 4, fíjate, la primera presentación de Pelo Madueño en televisión fue con su banda Eructo Maldonado en Casino 4. Y de allí han desfilado, ahí en Casino 4 han desfilado un sinnúmero de artistas, un sinnúmero de bandas. Ahora bien, cuando nosotros, te hablo desde los 80, inclusive los 70, hemos estado en radio, los 90 también, ustedes lo conocen. La concurrencia de talento peruano a las radios era frecuente, con mucha regularidad. Es decir, las disqueras llevaban
nos llevaban los discos de promocionales, tanto a la radio como a los DJs, y siempre nos llevaban también algún talento peruano que había surgido. Tanto que en Panamericana, en el hall siempre recuerdo las fotografías de la cantidad de bandas peruanas que se promovieron en Radio Panamericana. We All Together, Frágil, Phaser, Río, y se hacían fotos y estaba Javier y Sammy estaban en Panamericana Radio. Tú mismo, Gastón, fuiste directo. Tú mismo también recuerda toda esa movida para hacer Señor Robot. Claro. Que generaba una movida de talento nacional. En la actualidad, después de los 2000 y por la segmentación comprensible de las empresas, la segmentación ha obligado a cada radio a hacerse de un nicho y tratar de cuidarlo, un segmento determinado. Y eso ha excluido muchísimo al talento peruano. La difusión del talento peruano es a cuentagotas. A cuentagotas. Y si difunden talento peruano, recurren mucho a las canciones, sobre todo a las radios que son de señal abierta, que son radios de recuerdo, recurren mucho a las canciones 80s, 90s, ¿no? Pero en los 60s, 70s, el Perú tenía programas de televisión en los que surgieron los Psycho, los Yorks, los Daltons, cosa que no tenemos ahora, con algunas excepciones que se van orientando hacia la cumbia o hacia un poco el folclore, siendo el folclore el que predomina en la preferencia según las encuestas. Y se dice que en el Perú, el rock y el pop ha disminuido enormemente en la preferencia. Sin embargo, obviamente, yo creo, y esta es una convicción plena, siempre digo que lo que no se conoce, nadie ama lo que no conoce. Nadie ama lo que nadie le mostró. Si no te presentan a alguien, ¿cómo te va a gustar una persona si no te presentan, si no te la presentan? Entonces, esa poca difusión, oh sí, sí, efectivamente fue una entrevista que tuve referente a este tema precisamente. Si no te difunden la música de las bandas, no te digo que la difundan a todas, pero si no difunden la música de las bandas peruanas, nadie va a conocer las canciones. Y hay canciones estupendas. Hay música sensacional y hay bandas increíblemente buenas. Y entonces digo, si no se difunde, no va a haber jamás una vinculación del talento peruano como expresión cultural de idiosincrasia nuestra con el público. Y entonces, tras esos años de ir trabajando, debo mencionar que yo fui el primer productor de los primeros conciertos de Frágil antes que salga el primer disco. En los 70 llevé a Frágil por un sinnúmero de Concha Acústica del Parque, el Cine Tacna, el Cine Pacífico, el Cine Diamante, el Cine Club de Champañat, no sé, en 50 sitios, en el Callao. Muchísimas presentaciones de Frágil llenas, con gente. Y yo estuve convencido siempre que había que difundir talento peruano. Y por eso nace Peruana Radio y Peruana Digital TV, que es la transmisión de los programas online, los programas live de las redes sociales con imagen. Sí, solamente para difundir talento peruano. Y si vieran la discoteca que tenemos, la discoteca digital, estoy hablando de un sinnúmero de bandas, que algunas de ellas, muchas de ellas, conocidas más afuera que acá. Flor de Loto, Gaia, puedo mencionar Emergency Blanket, la banda Actitud Modulada, que no sé si todo lo ha escuchado, estoy seguro que César sí la conoce, tú también, Gastón, seguramente. Sí. Actitud Modulada es una banda de primer nivel, todos de conservatorio,
todos fusionando el rock progresivo con la música del Perú. Ujú. Y como eso hay íconos, ¿no? Miki González sigue haciendo música sensacional y podríamos mencionar un montón, pero creo que tenemos talento que no está difundido y nosotros lo hacemos Así es. por Peruana Radio, se puede buscar en cualquier plataforma radial en el mundo y también por aplicación, 24 horas al día con programación, con producción, no es una radio aleatoria, es una radio programada, con ranking y además con medición del algoritmo. Y los martes y jueves a las 9 de la noche, también por el Facebook de Perona Radio y por el Facebook de Perona Digital y por el Facebook de Talentus, pueden ver en simultáneo los programas que solamente difunden talento peruano y que yo que agradezco la acogida que tienen. Y les agradezco que me permitan comentarlo también con los... Johnny, yo te quisiera hacer dos preguntas muy puntuales. Hace poco estuvo de moda la saga de la vida de Luis Miguel en Netflix. Quisiéramos que nos cuentes, yo recuerdo que una vez estuvimos conversando y tú nos contaste que tuviste la oportunidad de conocer a Luisito Rey, a Luis Miguel. Quisiéramos que nos cuentes un poco eso que nadie lo sabe, que tú conociste a Luisito Rey, a Luis Miguel, compartiste con ellos un momento, y eso, aparte de ello, quisiera que nos digas qué diferencia y por qué ese cambio de la radio de los 80, de los 90, que tú sabes, Johnny, que en los 80 tener un programa de radio era como tener un programa de televisión. Sí, ¿Por qué la radio hoy en día no está en ese momento de los 80? Explícanos un poco tú como hombre de comunicaciones total. Bueno, agradezco la pregunta, voy a tratar de ser breve, ¿ya? Para no extender. Correcto. ¿Cuál contesto primero? ¿Cuál quieres? A ver, dime La cuál. que tú desees, Johnny, la primera que dijiste es Luis Miguel. Luisito Rey, Luis Miguel. Ok. Luis Miguel llegó por primera vez al Perú y estuvo en mi programa Diga lo que vale. Era un muchachito, un chibolo. Ya no era la figura en la que después se convirtió. Y muy carismático, de buena voz, muy expresivo, menos soberbio, ¿no? más natural, y pegó muy rápido. Lo presentamos varias veces en Diga lo que vale, y Panamericana participó de aquella promoción de Luis Miguel. Y así ha llegado, llegó en otra oportunidad, también lo tuvimos, y fuimos vinculados, porque yo también viajaba, empecé a viajar por trabajo, y yo estaba vinculado a Menudo en aquel entonces también. Y ya en una oportunidad que yo iba, si no me equivoco, a Los Ángeles, sí, iba a Los Ángeles a estudiar, paré en México una semana. Ajá. Todo me lo pagaba Panamericana, televisión. Claro. Entonces, paré y me alojé en el Hotel Presidente, en el centro, un hotel buenísimo. Entonces, Luisito Rey, enterado que yo había llegado, me fue a buscar. Voy a almorzar a un restaurante, me invita a almorzar. Le cuento que voy a Las Vegas, que voy a estar una semana, y me dice, mira, te invito, vamos a cenar a mi casa. Ajá. Vamos a cenar a mi casa, conocen mi familia, está mi hermano, están mis hijos, está mi mujer. Así que esa noche hace una cena para mí en casa y comparto con Luisito Rey, con su esposa, con Luis Miguel y con su hermano menor. Y empezamos después de la cena a jugar billar, a tomar unos tragos, y bueno, Luisito no tomaba, perdón, Luis Miguel no tomaba, era menor, y Luisito sí, echaron unos tragos, unos piqueos, y me dice, oye, ¿qué te vas a ir ahora al hotel? Quédate acá a descansar en la casa. Pero ese descanso fue, mira, mejor trae tus cosas para acá y múdate acá. Acá. Le digo, pero no me está costando nada el hotel. Oye, mira, la plata quédatela tú. Ya,
para pagarte el hotel, quédatelo tú y vente acá a la casa. Me prestaron carro, me dieron las facilidades porque yo también tenía que visitar disqueras y canales de televisión, así que cumplí mi trabajo, pero alojado completamente en la casa de Luis Miguel. Y yo, por eso cuando veo la serie de Netflix, que ya yo no vi eso, ¿eh? No vi lo que cuenta la serie. Yo vi una casa en armonía. Yo vi una familia en armonía. Y no fue solamente de una cena, que podría decir, oye, en una cena todos se cuidaron, se cubrieron. Claro. No, fue una semana viviendo allí. Cada uno se levantaba y cuando íbamos, había un momento que éramos 7 personas y había 3 baños. Y todos teníamos, nos peleaban, yo entro primero, no, yo entro, yo, ese tipo de cosas, ¿no? Un día me adelanté a Luis Miguel y pum, puse el pie en la puerta, yo estoy primero, y pum, cerré la puerta del baño y me bañé primero. Todos porque en 3 baños, una casa grande además. Pero bueno, en fin, yo vi una armonía en la casa. Esa es mi experiencia en la casa de Luis Miguel. Esa es tu primera pregunta. Bien, Johnny, bien. La segunda. La segunda es la radio actual frente a lo que eran los 80. Me pone en una posición incómoda para comentar, porque yo considero que realmente quien manda en la radio, quien manda en un medio, es el público. Yo creo que el público tiene el derecho de cambiar al medio que quiere y seguir el medio que desea. Creo en las libertades. Por eso creo absolutamente en la libertad. Pero el problema no viene allí. El tema es que para eso existe el talento de un programador, la suspicacia para llegar al momento de poner una canción apropiada. Y también el discjockey con conocimiento de música que tiene el oído para saber qué le puede gustar al público. Entonces tú dices, yo viendo a las áreas de marketing manejar los medios, más que las áreas de programación, en la actualidad, ¿no? Las áreas de marketing son las que deciden más que los medios se programan o no se programan. Sin duda. Entonces, yo creo que lo único que extraño de la radio actual es la humanización de la radio. Creo que al ser tan de medición, tan de cifras, tan de encuesta, tan resultado de la medición es por acá, entonces no vayas a poner esa canción de este peruano o esta canción no la pongas, mejor pon todo lo que ya está funcionando, funciona en otro lado, no pruebes nada. A diferencia de nosotros, de nuestra época, perdonen, yo no creo que toda época pasada fue mejor. Yo creo que todas las épocas tienen su gusto y su talento. Pero la percepción, la piel que para poder proponer una canción, hemos disfrutado nosotros plenamente y creo que se ha disfrutado hasta los 2000. Ya no, se deshumanizó la radio. Ese es mi pensamiento. Ahora, no con esto quiero decir que el público no escoge, el público decide a la larga, pues, ¿no? Pero hay que darle opciones nuevas, opciones también válidas y saber ser hitmaker. ¿Qué cosa es un hitmaker? Un hacedor de éxitos. No tocar solamente lo que está de moda o lo que fue el facilismo en otro momento, sino hay que hacer éxitos. Confío, traigo esta canción, creo en esta canción y vamos a ponerla. Eso nosotros, aquí quienes estamos todos, totalmente de acuerdo. Sí. Así, bueno, Sí, Johnny, bueno, la verdad que antes de empezar este programa, Johnny, yo le decía a los compañeros que con Johnny podemos hablar 4 horas y ni siquiera nos vamos a dar cuenta, mira, porque siento que se han quedado muchas anécdotas en el tintero. Por ejemplo, cuando tuvimos una noche conversando de música y escuchando música con el grupo Hit, que vino aquí a Perú, y la amistad que tienes, que hicimos con la gente de Hit, que estuvieron en tu casa
comíamos pizza, tomamos unas cervezas, hablando de música, era espectacular. Ellos vinieron con la banda como banda soporte Charlie, luego vinieron solos. Tu paso por la radio Panamericana, tu amistad con Lucho Argüelles, tu amistad con Susana Alcántara. En fin, hay muchas cosas que contar, Johnny, pero lamentablemente el tiempo se nos ha ido. Y solamente queda agradecerte habernos compartido este momento contigo. Indudablemente que vamos a tener muchas más, otra reunión más adelante contigo para poder conversar por esto que tanto nos apasiona y que tú, yo veo y hemos podido estar escuchándote cómo has intervenido el día de hoy con tanta pasión de algo que también, reitero, nos apasiona a los que estamos en este tema. Johnny, la verdad que muchas gracias por estar con nosotros. No sé, muchachos, si sean intervenir en este momento final del programa. Ricardo, Iván. Bueno, yo he sido más un escucha que, ¿no? Pero interesante todo lo que has dicho, Johnny. Yo quiero remarcar el instante final en que comparaste los 80, la radio, y el momento actual. Como comunicador, como que me agarraste, ¿no? En ese tema. Es cierto, los números y el marketing ha vencido a lo que podría ser la creatividad y lo espontáneo que fue la radio en los años 80. Hace algunos años hice radio y la verdad que todo era muy marcado y te decían lo que tenías que decir, ¿no? Y eso no es un comunicador. Como que el sentimiento se ha ido para otro lado y los números, y como tú dices, el nicho al que voy, tengo que actuar en base a él. Yo no entiendo cómo las radios hasta ahora pueden estar tocando temas del 80. Los Abuelos de la Nada es su hit, es una más actualmente, ¿no? O si no, Cure puede ser una más, porque es tan tocado en verdad, tan tocado por esas radios que se dicen clásicas ochenteras y noventeras, que la verdad no sé a qué vamos a llegar. Comenzaron con los 80, ahora con los 90, pero en el 2000 ya no había música. No sé qué van a hacer esas radios, porque ya estamos viejitos. Van venciendo el público objetivo que ellos tenían. Ahora se van al 2000 y no sé qué música van a poner. ¿Y qué música va a haber para esas radios supuestamente clásicas? Eso quería comentar y la verdad que yo me he quedado callado escuchando todo el programa. En verdad no he intervenido mucho, pero aquí me picaron, pues, me picaron. Muy entretenido, ¿no? Muy entretenido. Gracias, Johnny. Johnny, te iba a preguntar yo sobre el pantalón roto, pero ya no hubo tiempo, pues, ¿no? El pantalón roto de la OTI, creo que fue. La OTI. Cuéntalo, Johnny. Está buena la pregunta, Ricardo. El público está pidiendo. El público. Bueno, pues había que terminarlo. Entre los grandes teatros, antes que haya el Gran Teatro de Lima, había el Teatro Segura y el Teatro Municipal, en donde se hacían aquellos espectáculos de trascendencia, y la televisión transmitía desde ahí el Festival OTI. Eran 3 millones de personas viendo los programas. Entonces, a este humilde servidor convocaban para animar estas, en smoking, ¿no? En smoking. Entonces, bueno. No, tranquilo. Yo era flaquito, yo era el Flaco López. Entonces tenía mi smoking en ese momento, tenía varios smoking, pero en ese momento usé un pantalón negro, que los smoking tienen acá al costado del pantalón una cenefa como de raso, negro también, el saco impecable, color hueso, una camisa de smoking que es camisa especial, la corbata Michi, los gemelos, vamos a transmitir OTI. Entonces, invitadas como parejas mías han estado Silvia Machera, estaba también Pilar Brescia, ¿no? Que eran también convocadas a estos eventos. Entonces, había una que tenía, la salida era una escalinata que bajabas, siempre se suele dar a los animadores, ese es un truco que les voy a decir,
3 escalones hacia abajo para que a la hora de bajar, cada paso le da seguridad al conductor. Toc, toc, toc. Esos 3, como que empiezas a pisar ya el escenario. Es un secreto que no lo inventé yo, ya venía hecho ya, lo aprendí. Entonces, siempre ponían estos 3 escalinatas y tac, tac, rumbo al podio. Y había un momento que retirarse porque había números artísticos, pero antes de esta escalinata, era así, la escalinata para el público, pero hay una escalinata atrás mucho más grande, para llegar a los camerinos. Entonces, en una de esas, yo he subido corriendo, porque ya terminaba el número, corriendo, para llegar a la parte de abajo y de arriba y bajar al escenario. Y en la subida he dado un tranco de 2 escalones para llegar rápido y el fundillo del pantalón ¡crack! Se me abrió. Mi boxer era blanco y mi pantalón negro. Entonces yo sentí clarito, ¿no? No solamente sentí el rasgón, sino sentí el frío. El airecito que entraba. Ay. Me paré bien derecho y le digo a Silvia, así como el ventríloco, se me rompió el pantalón. Pero para que no se escuche el micrófono, no, ya me tocaba señal al aire. Ya no, está ahí, te va a ver. Yo seguía ahí hablando, con los 2 ahí. Entonces hablo. Y ya, bueno, solté a hablar lo que me tocaba hablar, pero me tocaba retirarme. Tenía que volver a salir las mismas escaleras, pero esta vez subiendo. ¿No? Entonces, inevitablemente se iba a ver el saco, porque claro, va subiendo, ya te toca ver el pantalón y el fundillo. Entonces, me tocaba salir un momento, entrar y salir. Yo sentía todo, y esto ya está difícil la cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo hice mi retirada? La tomé del brazo a Silvia y la hice subir de retroceso por la escalera. Buena salida. Y ella me siguió hablando, tac, tac, tac. Llegué y Flor, que es una maquilladora, gran amiga mía, Florcita, bájate el pantalón, te lo coso ahorita. He bajado y al pie de la escalera atrás, ella con un hilo, ya estaba con aguja hilo, ¿eh? Yo con el pantalón abajo y Flor, ya ponte. Y salí en el siguiente. Bueno, mil anécdotas que contar con tanta trayectoria, Johnny. Hay muchas cosas que se han quedado, realmente sí, el Festival de la Cerveza, que hay muchas cosas todavía que contar por allá. En fin, gracias, Johnny, realmente. Gracias por dedicarnos tu tiempo. Eres una persona súper ocupada y has permitido recordar anécdotas muy simpáticas y la verdad que te agradecemos a nombre de todo el equipo por haber estado con nosotros. Gastón, sí, dime. Yo titularía este programa como Johnny López, primer capítulo. De hecho que sí, y lo está escribiendo la gente en el Facebook, ¿eh? Estoy leyendo acá. Que podemos hacer varios capítulos con Johnny López en Ruta Panamericana. Johnny, muchas gracias realmente. Felicitaciones con el extraordinario trabajo que haces con Peruana Radio. Y bueno, también estaremos atentos, ¿no? a este proyecto que quieres hacer de ya la gente mía, cómo lo he escuchado, y lo he escuchado atentamente, incluso nosotros mismos escuchándote atentamente, la forma de comunicar tuya y este evento que quieres organizar y te damos este momento, por favor, para que lo vuelvas a reiterar, Johnny. Gracias. En primer lugar, chicos, mil gracias. Y les agradezco enormemente algo que quiero contarlo públicamente. Les agradezco la paciencia de haberme esperado este momento porque saben realmente, tengo una agenda que no me quejo porque gracias a Dios cuando hay trabajo seré feliz y sobre todo haciendo lo que me gusta. No podía venir en ocasiones anteriores a estar con ustedes, pero y le expliqué también, te expliqué a ti, Gastón, detalles de las razones por qué no podía venir, pero hoy día marqué agenda y nos hicimos el tiempo y les agradezco de corazón el haberme esperado y haberme tenido paciencia, porque yo feliz de la vida reuniéndome, ustedes lo saben. Ahora, otro día les contaré
Anécdotas como cuando regalé un carro por error en Diga lo que vale, o cuando quise que una tía mía no gane y terminó ganando todo, y ella pensaba que yo la había ayudado. Porque estaba prohibido llorar a la familia. Sí, sí. No quería pues, que nadie vaya a dudar de mi honestidad en los programas. Bueno, después les contaré. Tengo otras cosas, y otras de la radio, y otras por ejemplo, nosotros hemos pasado la feria del hogar. Claro. Muchas cosas en el Estrella Estelar y en las presentaciones de las bandas peruanas también. Ojalá que tengamos la oportunidad de conversar. También tenías tu stand en la Feria del Hogar. Tenía mi stand en la Feria del Hogar también, sí. Al costado estaba el nuestro. Sí, ahí estaban ustedes también. Claro. Mira, anécdota, tu presentación cuando presentaste a Charly García, que venía en el top de la popularidad, y lo presentaste en la Feria del Hogar, me acuerdo. El gran estelar de la Feria del Hogar. El gran estelar de la Feria del Hogar. Claro. Bueno, mil cosas que contar, las que se pueden contar, las que se vieron y las que parecían en los comedinos, ¿no? Gastón, entonces ya queda, Johnny es de la casa, es de la familia, ya quedamos en que va a haber un Johnny López capítulo 2. Segunda parte. Les agradezco en nombre, de verdad, aquí está la China también aquí en cámara, y hay parte del equipo de Peruana Radio que está aquí conmigo. Les agradezco, les envío, les transmito el saludo de ellos a ustedes, del equipo que está aquí y de los que están siguiendo también la transmisión. El cariño, la amistad, no los estamos viendo con frecuencia, pero cuando nos vemos, sabe que como que nunca nos hemos perdido el contacto y el afecto. Así que gracias a ustedes y mi gratitud eterna a quienes hicieron posible que este Pacasmayino llegue a sus hogares, pero no lo digo por una frase hecha, lo digo porque realmente lo siento y vivo agradecido de eso enormemente. Hasta hoy los invito también a escuchar y a ver Peruana Radio y mis transmisiones en la página de Peruana Radio por Johnny López los martes y los jueves 9 de la noche. Gracias. Un abrazo, Johnny, un abrazo. Johnny, cuídate. Un abrazo. Aplauso para Johnny López. Bueno, con nosotros será hasta el día miércoles que tenemos una entrevista con Alex Lora, el vocalista del grupo El Tri de México, que va a concedernos una entrevista para la Ruta Panamericana a raíz de su lanzamiento del nuevo disco Qué Chingón, video que también lo ha presentado días atrás, que transmitió también Ruta Panamericana y que ahora vamos a poder conversar con él este miércoles 8 de la noche de entrevista a Alex Lora, que por cierto él también fue parte de ese gran concierto que se dio en la playa, en el silencio, que paralizó Lima y que justamente lo hizo Panamericana en un famoso Rock Beach, ya por supuesto posterior a los Rock Beach que hicimos en los años 80. Chicos, nos despedimos entonces. Gastón, no sé si es que de repente tenemos el saludo de Alex Lora, no sé si lo tiene en la mano producción ahí, el saludo de Alex Lora a Ruta Panamericana. Ruta Panamericana, reviviendo los 80. De parte del Tri de México y toda la banda rock and rollera mexicana, un abrazo para nuestros hermanos peruanos y toda la raza de la Ruta Panamericana 80s Perú. Un abrazo para nuestros patas de la Ruta Panamericana 80s Perú, de parte del Tri de México. Que Dios bendiga la Ruta Panamericana 80s Perú y que viva el rock and roll. Tenemos que agradecer a Víctor, que es un campeón, el director de cámaras de Ruta Panamericana. Gracias, Víctor. Un segundito. Señor, le escuchamos. Un segundito. Mira que Alex Lora en mi casa, en una oportunidad viniendo en mi Fresh, y una celebración con mucha música y algunas cosas, se vino abajo con él uno de mis estantes que dividía una sala con un estudio. Y ahí se cayó un televisor y un equipo. Me destruyó el equipo, pero después mismo, fue de casualidad, evidentemente, ¿no? Pero a los días que ya yo no estaba en Perú, llegó a mi casa un equipo nuevo, gigantesco, más grande que yo tenía.
una retribución de Alex Lora. Siempre lo recuerdo con cariño. Gran tipo, Alex Lora. No podemos perdernos eso, el miércoles. Recordaremos la anécdota entonces con Alex Lora cuando estuvo en la casa de Johnny López. Gracias, Johnny. Ahora sí, una vez más, nos despedimos hasta el día miércoles 8 de la noche. Gracias, en Ruta Panamericana. Nos vemos. ¡Chao, chao! Ruta Panamericana, reviviendo los 80. Salimos del aire.